Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través del tiempo, uno que nos lleva a las raíces de una de las invenciones más revolucionarias de la historia humana. Hoy vamos a hablar de por qué existe Internet. No es una historia de clics y likes, es una historia de necesidad, visión y colaboración. Y para entenderla, tenemos que retroceder a un momento de profunda incertidumbre global, a la Guerra Fría. El contexto de la Guerra Fría y el miedo nuclear. Imaginemos el mundo en la década de 1950 en dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estaban en una carrera armamentista y tecnológica que tenía todo el planeta en vilo. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 fue un shock para Estados Unidos. Demostró que los soviéticos tenían la capacidad de lanzar misiles de largo alcance, lo que generó una gran preocupación en el ámbito militar. La respuesta de Estados Unidos fue la creación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, o ARP. Su misión era asegurar que Estados Unidos siempre estuviera a la vanguardia de la tecnología, especialmente en el área militar. Uno de los principales problemas que ARPA buscaba resolver era la vulnerabilidad de sus sistemas de comunicación. Si un ataque nuclear destruía un centro de comando, las comunicaciones se caerían y el país quedaría paralizado. Necesitaban un sistema que pudiera sobrevivir a un ataque de esa magnitud, un sistema que no tuviera un punto central de fallo. La revolución de la conmutación de paquetes. Fue entonces cuando entró en escena un concepto revolucionario propuesto por ingenieros visionarios como Paul Baron, la conmutación de paquetes. Imaginen que están enviando una carta muy importante. En el sistema tradicional, la carta va de un punto A a un punto B, en un solo trozo, ¿no? A través de una línea directa. Si la carretera se cierra, la carta no llega. Es un sistema centralizado y frágil. Con la conmutación de paquetes, esa carta se divide en pequeños trozos, o paquetes. Cada paquete tiene la dirección de destino. Si una carretera se cierra, los paquetes pueden tomar diferentes rutas a través de una red descentralizada para llegar a su destino. Una vez que todos los paquetes llegan, se vuelven a juntar en el orden correcto. Es un sistema robusto, descentralizado y, lo más importante, seguro. Un ataque a una parte de la red no la destruye por completo. La información simplemente encuentra otra ruta. El nacimiento de ARPANE. Con esta idea en mente, ARPA comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría el mundo ARPANET IN. 1969. La primera conexión se estableció entre la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford, SR. El primer mensaje enviado fue LO. El objetivo era escribir L o G y N, pero el sistema se cayó después de la segunda letra. A pesar de este pequeño tropiezo, el experimento fue un éxito rotundo. Demostró que las computadoras podían comunicarse entre sí a largas distancias, compartiendo recursos e información de manera descentralizada. ARPANET fue el campo de pruebas para muchas de las tecnologías que damos por sentadas hoy, como el correo electrónico, que fue inventado por Ray Tomlinson en 1971. El correo electrónico no solo demostró el potencial de la red para la comunicación entre personas, sino que también popularizó el uso del símbolo comillas simples, para separar el nombre del usuario del nombre del equipo. El lenguaje universal antes CPAN y pero ARPANET era solo una red. El verdadero desafío era conectar diferentes redes entre sí, como redes satelitales, redes de radio y otras redes académicas que estaban surgiendo. Para que eso sucediera, se necesitaban reglas o un lenguaje común que todas las computadoras pudieran entender, independientemente de su hardware o software. A principios de la década de 1970, un grupo de científicos e ingenieros, liderados por Vint Cerf y Bob Kahn, desarrollaron el protocolo TCP/IP. Piensen en TCP/IP como el idioma universal de Internet. Se compone de dos partes en TCP. Transmission Control Protocol. Se encarga de dividir los datos en paquetes, enviarlos y asegurarse de que lleguen sin errores y en el orden correcto. IP Internet Protocol. Maneja el direccionamiento, asegurándose de que los paquetes lleguen al destino correcto. Gracias a TCP/IP, diferentes redes podían hablar entre ellas y compartir información. Fue la clave para crear una red de redes, la base de lo que hoy llamamos Internet. La democratización de la información a la World Wide Web y la comercialización. A medida que más universidades y centros de investigación se unían, la red comenzó a crecer exponencialmente, pero seguía siendo
un proyecto principalmente académico y militar. La explosión real, la que todos conocemos hoy, llegó con dos invenciones clave. El primero, a principios de la década de 1990, fue la World Wide Web, desarrollada por Tim Berners-Lee en el CERN. Berners-Lee no inventó Internet, sino la capa de información que corre sobre ella. Él creó los conceptos de URL, direcciones web, HTML, el lenguaje para crear páginas web, y HTTP, el protocolo para transferir información web. En esencia, él creó las bases de lo que conocemos como sitios web, navegadores, y la idea de que la información se pudiera compartir a través de hipervínculos. El segundo factor fue la comercialización de Internet. A medida que las restricciones gubernamentales se levantaron, empresas privadas comenzaron a ofrecer acceso a la red. El lanzamiento del primer navegador gráfico, Mosaic, en 1993, hizo que Internet fuera fácil de usar y accesible para personas sin conocimientos técnicos. Y así, de un proyecto militar y académico, Internet se abrió al mundo. Conclusión en un legado de colaboración. Entonces, ¿por qué existe Internet? Existe por una necesidad militar en tiempos de guerra. Existe por la visión de ingenieros que crearon un sistema descentralizado. Existe por la colaboración de científicos que desarrollaron un lenguaje universal. Y existe por la democratización de la información gracias a la web hoy. Internet es mucho más que una red de computadoras. Es un espacio de conocimiento, de conexión, de comercio y de creatividad. Es una herramienta que nos ha permitido hacer cosas que en los años 50 eran impensables. La próxima vez que envíen un correo electrónico, vean un video o hablen con un amigo al otro lado del mundo, piensen en esa primera conexión entre dos computadoras, en ese primer mensaje fallido, en los científicos que crearon los protocolos, y en la audaz idea de que el conocimiento no debería tener fronteras. El Internet no fue un invento de una sola persona, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Su historia es un recordatorio de cómo la innovación, impulsada por la necesidad, puede transformar radicalmente la forma en que vivimos.